Finalizada la avalancha en el Espigón de Ceuta, y ojo, digo finalizada la avalancha porque la invasión está lejos de haber finalizado, siguen habiendo entre 2.500 y 5.000 personas en Ceuta en unas condiciones realmente desastrosas. La cuestión ahí ahora está en cómo garantizar condiciones de higiene. El drama humanitario es brutal. Es hora de comenzar a hacer balance, de investigar, por supuesto, porque hay hasta este momento 88 muertos, al menos por lo que han sido contabilizados en el momento en el que estoy haciendo este vídeo, solamente en la parte del Espigón de España. No olvidemos que la frontera se divide en dos espigones, uno el de Marruecos, el otro el de España y un trozo de playa de por medio. Sabemos hasta el momento por la parte de España que ascienden a 88 los muertos. Y la pregunta, ¿cómo sucedió? Fíjate, en la pandemia, con el famoso 8M que el gobierno no quiso cancelar, como pasó también en el apagón, como pasó en Adamuz con las 46 víctimas mortales y como pasó en la Dana con las más de 200 víctimas, debemos preguntarnos, ¿son muertes que podrían haberse ahorrado? ¿Son muertes que podrían haberse evitado? ¿Quién es el responsable de esas muertes? ¿Quiénes son los responsables que podrían haber hecho algo y no lo hicieron? El gobierno sabía de esa avalancha, pudo hacer algo tal como ocurrió, repito, en el 8M, tal como ocurrió en la Dana y en Adamuz, y no hizo lo que correspondía, lo que estaba dentro de las responsabilidades. Hay omisión de o dejación de funciones y una vez más el modus operandi de justificarse el gobierno sigue siendo el mismo como en esas otras tragedias. Los dramas continúan en España y el gobierno sigue exhibiendo el mismo modus operandi. Siguen siendo pillados mintiendo y construyendo con otra capa de mentira la justificación, la tapadera a la mentira que se le había pillado. Sí, porque no olvides que estás en un canal de psicología, un canal donde analizamos la conducta humana de las personas que están en el poder y que muchas veces utilizan la mala fe para ocultar su negligencia, para ocultar su inoperancia o para ocultar su mala fe. Tapan con mala fe su propia mala fe. Y vamos, por eso, a analizar la conducta, una vez más, el patrón de respuesta del ministro Marlaska, pillado, como fue pillado también cuando se destaparon todas las mentiras sobre las reuniones de la directora de la Guardia Civil con Lady Díez. Una vez más, el gobierno pillado en el modus operandi de decir que no sabía nada, nunca sabe nada el gobierno, pero siguen habiendo muertos y debemos preguntarnos, ¿es básicamente incompetencia? ¿Es negligencia o es mala fe? Los tres elementos son muy diferentes. La incompetencia es no saber qué hacer, no conseguir información para tomar decisiones, no estar al tanto de lo que ocurre. La negligencia significa estar al tanto, pero no hacer nada, dejar que las cosas y las tragedias sucedan. Y la mala fe es estar al tanto y dejar y permitir que las tragedias ocurran para extraer algún tipo de beneficio. ¿En qué punto está de estos tres el gobierno de Pedro Sánchez? Lo vamos a analizar en este vídeo porque desde luego el cese de la jefa de prensa de Seguridad Nacional, que fue la única en dar a conocer la información acerca de la invasión a Ceuta, ha sido la única destituida. Y claro, esto es revelador de que ni Sánchez ni Marlaska tal vez quisieron que toda esta información llegara a ser de dominio público y a lo mejor se han sentido traicionados por la jefa de seguridad que quiso, sin embargo, actuar de acuerdo con la buena fe, no quiso tal vez formar parte de su contubernio. Venga, vamos con el vídeo. Así es, ya son 9 o 10 los episodios en los que el gobierno de Pedro Sánchez, a través de sus ministros y principalmente Marlaska, es uno de los que más frecuentemente se ha visto envuelto en ese modus operandi, ha exhibido esa misma conducta, argumenta no saber nada de todo lo ocurrido que ha provocado una tragedia con muertos. Sí, y te voy a resumir todo el historial de los últimos años. El primero de todo, el primer escándalo en el que el gobierno dijo que no sabía nada
y tuvo que tapar todo con una mentira que finalmente fue pillada y tuvo que reconstruir el relato a posteriori con otra mentira más, ahí sí que no hubo muertos, pero fue el del Seagate y tuvo como primer implicado a Fernando Grande Marlaska, que dijo que no sabía nada de lo del espacio Schengen y al final que creó una isla contra, digamos, para que Delcy Rodríguez pudiese poner pie en España, que pero esa isla no era Schengen, en fin, todo para justificar el hecho de que Delcy Rodríguez llegó a España, puso pie en territorio español, en territorio Schengen y además, quién sabe lo que se descargó de ese avión. Bueno, todavía no sabemos nada al respecto. Otro episodio que ocurrió fue el de la pandemia, el famoso 8 de marzo, cuando sabíamos que los contagios iban a llegar. El gobierno rehusó cancelar el día ideológico del 8M, generando una manifestación que contribuyó a los contagios. Se convirtió el 8M en un infectódromo, cuando, sin embargo, los ministros, las ministras que participaron, sí que sabían del peligro de contagio porque llevaban guantes, lo recordarás, pero no avisaron a la población. Actuaron con nocturnidad, con alevosía, con mala fe, con incompetencia, con negligencia. Te dejo a ti que me indiques cuál de estas tres opciones en la caja de comentarios: negligencia, incompetencia o mala fe, malicia. Bien, tenemos un tercer episodio que fue con la Dana de Valencia, el famoso Barranco del Pollo. Bien, no se procedió a limpiar. La ministra Teresa Rivera quiso aplicar unas normas ideológicas para mantener obstruido el Barranco del Pollo, que provocó inundaciones. También tenemos que recordar Confederación Hidrográfica del Júcar. Vaciaron un pantano, recordarás el pantano de Forata, no avisaron a la población quién es el responsable, tampoco se sabe nada, más de 200 muertos. Tuvimos el apagón y no saben nada acerca del apagón. Dijeron que iban a informar de ello, pero que sería necesario 5 o 6 años para tapar lo que ocurrió con el apagón. Y a la postre podemos intuir que se trató de un experimento de querer prácticamente hacer subsistir todo el sistema eléctrico español por energías renovables, un experimento ideológico que produjo, creo que fueron hasta 7 muertos que hubo en el apagón. Seguimos, Adamuz, esas vías del tren completamente renovadas que no fueron integralmente renovadas y Óscar Puente tuvo que recular y construir una nueva mentira, lo recordarás. Luego en Barbate, los 2 guardias civiles muertos en Barbate por una lancha que les pasó encima y Fernando Grande Marlaska diciendo que él no sabía nada, que la Guardia Civil tiene todas las dotaciones necesarias. Salieron con una Zodiac de 2 metros y 2 caballos, un motor de 2, 3, 4 caballos, no más, para luchar contra una lancha de 12, 14 metros de eslora y, si no recuerdo mal, 4 motores que suman más de 300 caballos que los pasaron por encima. No bastó Barbate, tuvimos también la tragedia de los 2 otros guardias civiles, Jerónimo y Germán, este año, y una vez más Fernando Grande Marlaska, nuevamente implicado, dijo que no sabía nada, nunca sabe nada este tipo, pero los muertos seguimos acumulándolos para después llegar al caso Leire, caso Cloaca. La directora de la Guardia Civil nunca se reunió con Leire Díez, esto es lo que dijo el ministro de Interior Marlaska, tuvo que recular cuando lo pillaron, sí se habían reunido, dijo finalmente que pero esa reunión no era una reunión presencial, cuando se supo que sí, la reunión era presencial, entonces dijo que no habían hablado del caso de las investigaciones del hermano de Pedro Sánchez, que hablaron de cosas personales, cuando sin embargo se supo que trataron cuestiones bastante sensibles y que Leire Díez le hizo una serie de proposiciones indecentes a la directora de la Guardia Civil, finalmente Fernando Grande Marlaska dijo que la directora de la Guardia Civil tiene una trayectoria intachable y que solo por ello hay que creerla, ¿no? Por ser mujer, un ser de luz, hay que creerla. Así funciona este gobierno, tratando de tapar una y otra vez su mala fe, quién sabe, sus embrollos, y ahora llegamos a la invasión a Ceuta, para la que ya podemos saber que el CNI avisó al gobierno y que el gobierno no hizo nada, que incluso Marruecos afirma haber avisado al gobierno y una vez más, Fernando Grande Marlaska diciendo que no, que el informe que se recibió, bueno, primero que no hubo ningún informe y ahora vendrá diciendo que el informe no aportaba ninguna información concreta al respecto. Menos mal que se está investigando, ya la Audiencia Nacional está investigando lo que ha ocurrido y no te quepa la menor duda que llegará el momento en el que Marlaska dirá que sí, bueno, el informe sí tenía esa información, pero era una información bastante ambigua, sujeta a
tener que ser contrastada antes de actuar. Y por tanto, por eso que no actuaron. Se buscarán una y otra excusa, una y otra mentira para avanzar, pero las conductas están allí y demuestran al final, son demostración de cuál es el modus operandi y qué es cuáles son sus intenciones y sus objetivos, porque vamos ahora a las noticias y es tremendo. El gobierno cesa a la funcionaria responsable de la web del Departamento de Seguridad Nacional tras la publicación de un dato sobre la crisis migratoria de Ceuta, que cifraba en 49.000 las entradas en un solo día. Querían ocultar esa información a la opinión pública, pero la jefa de seguridad nacional, la jefa de prensa, posiblemente no se prestó a formar parte de este embrollo, de este enésimo embrollo. Tal vez querían maquillar la cifra, querían decir que eran 2 o 3.000 las personas que habían entrado en Ceuta, querían controlar el relato. La jefa de seguridad les traicionó. ¿Y cómo reacciona el gobierno cuando alguien les traiciona? Moncloa cesa a la jefa de prensa de Seguridad Nacional por informar de la crisis de Ceuta. El cese no es más que la demostración de que el gobierno no quería que esa información se diera a conocer, el gobierno del ocultismo, el gobierno que oculta los viajes de Pedro Sánchez en Falcon, el gobierno que oculta decisiones como la financiación a Plus Ultra y a Air Europa como secreto de Estado para que no se dé a conocer el procedimiento que llevó precisamente a esas concesiones, a esos rescates bancarios envueltos en la polémica y en varios delitos que están siendo investigados. Por tanto, en fin, piensa mal y acertarás si esta es la trayectoria. Tan es así que, fíjate lo que dice Political Room, los satélites Mohamed VI-A y Mohamed VI-B de Marruecos orbitaron 11 veces sobre Ceuta el día 26 para efectuar fotografías satelitales. Marruecos supervisó la invasión de Ceuta, dice The Objective, con 2 satélites espía. Marruecos sabía todo, Marruecos espía y nosotros ¿qué estamos haciendo? Somos el paria del mundo, no ponemos contramedidas de contrainteligencia o contraespionajes, o si la ponemos, no actuamos en consecuencia tras recibir los informes. Y es por esta razón que Hazte Oír se suma también a las operaciones de Justicia Europa, que ya denunció lo ocurrido. Y noticia de hoy, Hazte Oír presenta una querella ante la Audiencia Nacional contra presuntos agentes de inteligencia en mandos marroquíes, así como contra el delegado de gobierno en Ceuta por la entrada masiva de migrantes por el Tarajal. La razón, querella contra un consejero de Mohamed VI y el delegado de gobierno por el caos migratorio en Ceuta. Hazte Oír apunta a agentes de inteligencia marroquíes infiltrados y a las autoridades españolas responsable de no actuar. Bien, Hazte Oír también lo publicaba. Máximo abandono. Sánchez descartó activar la seguridad nacional ante el asalto en Ceuta. Se confirma la negligencia desde Hazte Oír. Advertimos. Pedro Sánchez consideró que no era necesario ni oportuno convocar el Consejo de Seguridad Nacional ni declarar la situación de interés para la seguridad nacional. Prefirió mirar para otro lado antes que activar los protocolos de defensa de la patria. Dejar vendida una ciudad entera y maniatar a nuestra fuerza de seguridad no fue un error, fue una decisión consciente. Y cesar, obviamente también, cesar a la jefa de prensa de Seguridad Nacional por haber divulgado la información no es más que la demostración de que ellos querían tapar toda la información, sabían que iba a ocurrir y querían controlar el relato. Marlaska negó que hubiera algún informe de inteligencia que alertara de la avalancha sobre Ceuta. Además, el titular de Interior aseguró que Marruecos no es ninguna amenaza ni para España ni para Ceuta. El mismo modus operandi que con la directora de la Guardia Civil, ¿cuánto tardaremos en descubrir que el informe lo hubo? Y que entonces Marlaska tendrá que construir una nueva mentira para justificarse. Sí, bueno, el informe lo hubo, pero no era concluyente, te dirá Marlaska. Y al final, cuando será pillado por el contenido del informe, que llegaremos a conocerlo, entonces Marlaska dirá, sí, pero Marruecos es un socio de España, es un socio de fiar. Tengo plena confianza en Marruecos, como la tengo en la directora de la Guardia Civil, que si me dice una cosa, yo la creo. Son seres de luz. Sin embargo, los muertos siguen estando ahí. 88 muertos en el currículum de Marlaska en esta operación. 46 son los muertos en el currículum de Óscar Puente en Adamuz. 7 u 8 son los muertos en el currículum de Sara Agesen por el apagón. 2 muertos más en Barbate, en el currículum de Fernando Grande Marlaska, otros 2 muertos en Huelva, Germán y Jerónimo,
Fíjate cómo se van sumando los muertos en el gobierno de la muerte por incompetencia, negligencia o mala fe. Escríbemelo en los comentarios. Seguimos con las noticias. Es tremendo lo que estamos descubriendo. La barrera de contención del Tarajal ya presenta daños solo 2 días después de su instalación. Es decir, que lo que han hecho es una auténtica chapuza. Tengo esta imagen que lo resume claramente. ¿Para qué construir esto? Que es lo que deberíamos tener cuando puedes poner esta mierda de flotador que con un cuchillo se desinfla. Con un cuchillo se puede cortar la red a 20 centímetros y poder bucear por debajo. Es tremendo. Aquí tenemos la imagen de la purgada. El gobierno de España despide a una mujer tras la invasión de Ceuta. Lo que hizo desató la furia de las altas instancias, pero no te puedes imaginar cuál fue realmente su error. No fue un error, fue que traicionó al gobierno que quería ocultar la información y ella no se quiso prestar. No quiso ser una de esos funcionarios, como en Hacienda. Luego se ha denunciado de que tuvieron que cerrar un ojo, dos, frente a las inspecciones a determinadas personas que se obviaron, ¿no? Estamos viendo lo mismo, estamos viendo como funcionarios que no quieren prestarse a las operaciones en contra del Estado español, en contra de los españoles por un gobierno presuntamente criminal. Bien, su nombre permanece anónimo, pero era la encargada de las alertas de seguridad nacional. La funcionaria que el viernes solo hizo su trabajo colgó en la web el dato oficial que le pasó Interior: 49.000 personas ilegales dentro de Ceuta. Problema: lo replicaron las agencias de medio mundo. Horas después, el informe había desaparecido de la página. Recordarás que algo parecido ocurrió con los papeles de la vergüenza de Fernando Simón en la pandemia, que descubrió, que dio a conocer la reunión secreta del doctor Gaona. Bueno, horas después el informe ha desaparecido de la página, ha sido censurado. Ella recibe una llamada, estaba de vacaciones, la llamada de la jefa de departamento, la general Loreto Hurtado, cese inmediato por teléfono, a la cara de los derechos laborales de un funcionario, ¿no? El gobierno que tanto hace alarde de proteger los derechos laborales de los trabajadores, cesa a la única persona que dijo la verdad y se mantuvo transparente en la invasión a Ceuta. Solo la dejan volver a por sus cosas. ¿Quién tomó la decisión? Órdenes de arriba. Se habla del gran malestar de Presidencia y del ministro de Interior, de Marlaska. Aquí tienes la pista. Ahora la pregunta: ¿la echaron por mentir? No, la echaron por no prestarse a mentir, no formar parte de ese contubernio. Bien, Moncloa fulmina a una funcionaria de Seguridad Nacional por el dato de las entradas a Ceuta. Bien, lo tenemos aquí. Mientras tanto, la exclusiva es que Marruecos supervisó la invasión a Ceuta con 2 satélites espía, lo hemos tratado también, y que Marruecos dice que alertó a España días antes de la crisis en Ceuta que la decisión del Supremo debilitaba la cooperación migratoria. Y ojo, porque lo que estamos descubriendo es que todo fue una operación orquestada, fue un ataque híbrido. Esto es lo que dice Political Room. No fue una crisis migratoria, fue un ataque híbrido. Esta crisis no se podía haber prevenido ni se podrá prevenir si se enfoca como un asunto de contención migratoria. Al contrario, se trata de una disputa política con un Estado vecino que, no pudiendo recurrir a la fuerza militar, como sí lo hizo en el caso del Sáhara Occidental, ha optado por esta herramienta. Un Estado vecino que presumiblemente usaría la fuerza militar si fuera superior a nosotros para conquistar ambas ciudades. Y ojo con lo que revela la cuenta de Betania, una demostración de que fue un ataque organizado, es el hecho de que todos los flotadores, ojo con esta información, es brutal, todos los flotadores son parecidos y parecen pertenecer a una misma partida comprada de manera masiva para dotar a las personas de unas herramientas con las que cruzar el espigón. Fíjate, la mayoría de los flotadores son iguales, lo dice Betania. Te voy a poner las imágenes, fíjate aquí, flotadores y neoprenos. ¿Sabe lo que cuesta un traje de neopreno? ¿Quiénes le dotaron a esta persona de los mismos flotadores y de los trajes de neopreno? Todo apunta a una operación cuya logística estaba organizada, premeditada. La logística de esto no cuadra. Aquí hay un suministro masivo, estandarizado y milimétricamente organizado desde arriba de flotadores y neopreno. Mientras tanto, el gobierno trata de desviar la atención. A lo mejor sabía de eso, formaba parte del gobierno mismo de esa logística. El gobierno coloniza puestos clave en el CNI para colocar a sus afines. Cesa a la directora de prensa de Seguridad Nacional y trata de colonizar el CNI para que de cara al futuro este tipo de cuestiones queden en casa
y no lleguen a ser de dominio público. Mientras tanto, pero de eso hablaremos en otro vídeo, von der Leyen destapa lo que Sánchez no quiere contar, exige vallas, refuerzo fronterizo y sugiere que España no pidió ayuda a la Unión Europea. No solo no pidió ayuda a la Unión Europea, sino que además ahora sí que pide ayuda después de haberse negado hace unos meses a firmar un pacto internacional para reforzar las fronteras. El gobierno es culpable, es responsable de no haber fortalecido las fronteras, no quererlas fortalecer, porque tal vez obtiene una renta política de ello. Y ahora que todo esto ha ocurrido y ahora que les señalan, dice que, bueno, es todo culpa de una internacional reaccionaria que quiere sacar renta política de lo que ha ocurrido. Cuando, sin embargo, Pedro es como el cuento de Pedro y el lobo, tan responsable de haberse tomado a la ligera la amenaza que cuando la amenaza ocurre y le llama la atención por no haber puesto remedio a ello, se victimiza culpando a los demás de no ayudarle, cuando sin embargo él tenía toda la información para poner los medios a disposición para que esto no ocurriera. Y te recuerdo, han muerto 88 personas que, vale, no son españoles, pero eran vidas y ahora son muertes que podrían haberse evitado simplemente haciendo lo correcto. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, hipea, comparte, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque en el momento en el que publique el próximo vídeo, y van a venir vídeos muy interesantes, ahí nos encontraremos. ¡Mua!